Bueno, 9 de la mañana, 1 minuto de hoy, martes 15 de abril. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcelo Longobardi, que estamos en Perfil, en NetTV y en Radio Perfil. Me dejé los comentarios de los chicos en la mesa. Vean que me están ayudando acá. Bueno, gracias. Ayer fue un día muy normal, ¿no? Finalmente, como casi todo el mundo esperaba, ¿no? Sin embargo, el gobierno tuvo una suerte de ataque de furia, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Y daría la impresión de que un buen resultado, como el que ocurrió ayer, que finalmente no pasó nada al otro mundo, acentuara los rasgos más autoritarios, digamos, y más, gracias Carlitos, y más intolerantes, digamos, del gobierno del presidente argentino Javier Milei. Hay una especie de técnica que existía muy claramente durante el kirchnerismo, que consistía básicamente en refutar de manera brutal cosas que no habían sido pronosticadas. Es buenísimo, porque la gente escucha una respuesta brutal a un fenómeno que no existió, ¿no? Algo así como quijotesco, ¿no? Entonces hubo efectivamente algunos comentarios adversos al programa anunciado el viernes pasado por el gobierno, en algunos casos marginales, por ejemplo de Guillermo Moreno o de Axel Kicillof, que dijo que esto era una estafa piramidal, qué sé yo, o de Cristina Kirchner, qué sé yo. Pero ciertamente en el mundo de la Argentina razonable no hubo comentarios críticos, ni presagios catastróficos, ni pronósticos de que el dólar se iba a ir a 8.000 pesos. Eso no existió, ¿no? Sin embargo, ayer hubo de parte de tanto del presidente como del ministro Caputo, como del sistema de panelistas del gobierno, un ataque brutal contra no sé quién, ¿no? Al punto tal que anoche, por ejemplo, uno de los panelistas del gobierno decía, porque de ninguna manera vamos a volver a invitar a la televisión a aquellos que nos mienten, ¿no? ¿De quién hablaba? ¿No? De Alfredo Leuco, de Jorge Fernández Díaz, cualquier cosa, ¿no? Entonces el gobierno ha caído en este patrón, digamos, que lo hemos visto ya varias veces, que frente a un estímulo exitoso como el que ocurrió ayer, se produce una reacción de intolerancia, ¿no? Como si hubiese habido una especie de triunfo del gobierno en contra de una especie de ejército de rufianes y de obstaculizadores que aspiraban a que la Argentina ayer volara por los aires. Cosa que yo no, que estoy más o menos informado, digamos, y que sigo los temas argentinos todos los días, no tuve oportunidad de registrar, ¿no es cierto? Y esto fue un asunto muy utilizado por el kirchnerismo, ¿no? Que presentaba sus cuestiones como logros, resultado de una batalla épica, ¿no? Contra los intereses concentrados y contra no sé cuánta cosa. Es todo un relato, digamos, muy simpático, muy divertido, pero inexistente, ¿no? Y esto tuvo, inclusive ayer, derivaciones políticas, ¿no? Porque hubo un ataque brutal, inútil, por supuesto, a alguien que había elogiado el programa anunciado el viernes pasado con Fernán Lacunza, que derivó en una crisis política con Macri. Es decir, estos relatos y estos comportamientos no son neutros, tienen consecuencias, ¿no? Entonces empezaron con que Hernán Lacunza era un mentiroso y terminaron con que Macri era un corrupto, ¿no? Ese fue un poco el viaje que hubo durante el triunfalista día de ayer, ¿no? De un triunfalismo, y ya me meto en los temas del día que quiero comentarles esta mañana, un triunfalismo, a mi juicio, un poco exacerbado, aún considerando que lo anunciado el viernes fue muy razonable y que el resultado del primer día fue sin duda óptimo, ¿no? Pero aún así el gobierno no ha aceptado ni siquiera los elogios, ¿no? De aquellas personas que el gobierno le tiene, como diría mi abuela, tirria, decía mi abuela, le tiene tirria. Bueno,
Total que ayer fue finalmente un día tranquilo, ¿no? El Banco Central no intervino, no hubo mayores sobresaltos, hubo efectivamente una modificación obvia en el tipo de cambio, no sé cómo llamarlo ahora, después Elizabeth nos aclarará si es el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio del Banco Nación o el tipo de cambio único, vaya uno a saber. Total que efectivamente el tipo de cambio oficial que había cerrado el viernes pasado a 1097, ayer cerró a 1233, confluyendo con los tipos de cambio libres que ayer bajaron, ¿no es cierto? Que me parece que es lo que tenía que pasar, digamos, y lo que el gobierno aspiraba que ocurriese, esto es que finalmente los tipos de cambio confluyan en un número más o menos parecido, como efectivamente ocurrió ayer, ¿no es cierto? Subió el oficial y bajaron los tipos de cambio libres, ¿no? Hubo un riesgo país ayer para abajo de 726 puntos, hubo un boom de acciones que en un momento fue muy fuerte, nos llegó a llegar, hemos visto ayer subas de 17%, pues cerró el Merval al 4,7% de ¿cómo se llama? De aumentos, y hubo una euforia en los mercados básicamente comprensible, ¿no es cierto? En este contexto ayer habló el presidente varias veces, y lo han hecho además sus colaboradores y también sus voceros, que son no solamente Adorni, el gobierno nacional tiene múltiples voceros. Bueno, ¿qué dijo el presidente ayer? Que todos los factores de la Argentina llevan a un tipo de cambio que está a la baja. Si el presidente sigue viendo como boyano un tipo de cambio que pretende romper el piso de la banda y no su techo, ¿no es cierto? Y también dijo que no se va a disparar la inflación, y por supuesto en un momento advirtió al campo, que fue una frase mal tomada por el sector agropecuario, de que se apuran a liquidar las cosechas porque en junio vuelven las retenciones que habían sido atenuadas. Y esto es un dato muy importante, fueron atenuadas en un momento donde comenzó a gestarse la crisis, digamos, que nos llevó al viernes pasado, cuando empezaron a faltar reservas, ¿no es cierto? Así que ahí se atenuaron las retenciones y vuelven a subirse o a su valor anterior en junio. El presidente le dijo, díganle al campo que se apure porque en junio habrá retenciones, y el campo tomó esta frase casi poco menos que como una especie de señal extorsiva. Bueno. Los bancos internacionales, dos de los más importantes, el más importante y uno de los más importantes, esto es el JP Morgan y el banco Morgan Stanley, que son distintos, han sido elogiosos respecto a la Argentina, han dicho, se han superado las expectativas, la visión es positiva sobre lo anunciado, lo esperable, por supuesto, y estuvo ayer ya en Buenos Aires, después lo vamos a ver con Elizabeth, estuvo Scott Bessent en la Casa Rosada, con también elogios a la Argentina. No se olviden que Scott Bessent es integrante de uno de los costados más disparatados de Donald Trump, que es su costado económico, ¿no? O sea, Trump y Bessent no piensan como Milei, son lo contrario de Milei en materia económica. Pero bueno, Joe Bessent se mostró entusiasmado con la Argentina, vino con algún empresario, advirtió a la Argentina por la cuestión del swap con los chinos, que por supuesto la semana pasada Argentina tuvo que renovar. Yo me imagino que ni a Bessent ni a Milei les gusta el swap con los chinos, pero entiendo que en el mundo de la realidad no había más remedio que mantenerlo. Y luego tuvo una reunión en el Palacio Bosch, ahí en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, con varios empresarios, con Marcelo Milling de Pampa Energía, con el presidente del Citi en la Argentina, con el fundador de Ualá, Pier Paolo Barbieri, con el presidente de Glencore, con el presidente de Chevron de Latinoamérica y otros empresarios importantes que han estado junto a Bessent en la embajada argentina norteamericana aquí en Buenos Aires. Vamos al tema de la CUNSA, que me parece muy interesante, porque esto es lo que derivó luego en un conflicto, yo entiendo que planeado, digamos, de ir contra Macri y detonar la relación con Macri en todos los planos, ¿no? Hernán Lacunza fue ministro de Economía de Macri, ¿no? Es un economista normal, un tipo serio, que todo el mundo lo respeta, digamos, ¿no? Es una persona que a nadie se le ocurre que aspire a que esto le va a llamar a la Argentina, ni mucho menos, ¿no? Lacunza elogió la salida del cepo, ¿no?
y aseguró que su impacto va a ser positivo para la Argentina en el mediano plazo, cosa que todo el mundo comparte. No se me ocurre que haya alguien que esté en contra del levantamiento del cepo en estas condiciones, ¿no? Y Hernán Lacunza lo expresó, pero hizo un comentario que fue lo que detonó la furia tanto del presidente Milei como de el ministro Caputo, ¿no? Dijo Hernán Lacunza que el gobierno estaba ahí, en la esquina de la estabilidad, ¿no? Con el dólar fuera de las pantallas, de la tele y con la inflación en baja, y esta estrategia, dijo, estoy leyendo algo que Hernán dijo de manera coloquial, obviamente, ¿no? Esta estrategia le rindió 15 meses y hace más de 30 días que comenzó a flaquear, ¿no? Perdió 2.500 millones de reservas en 3 semanas, la brecha pasó de 15 a 30 y el riesgo país de 600 a 1.000, ¿no? Entonces, agregó Hernán, y esto es lo que irrita mucho al gobierno, no es que lo eligió ahora porque estaba diseñado tácticamente. El plan original era dejar esto para el mes de noviembre. Pero a mitad del río se dieron cuenta que no llegaban. Enhorabuena, dijo Lacunza, que sea ahora porque en noviembre sería más costoso porque habrían acumulado más atraso cambiario. Así como el plan es audaz, pero no temerario, digo, es un poco tardío. Esto fue lo que dijo Lacunza, frase sobre la cual había y hay un cierto consenso, es decir, todo el mundo se había dado cuenta que en los últimos 30, 60 días las cosas estaban complicadas, que las reservas no dejaban de caer, que había tensiones cambiarias reflejadas en la suba del tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ayer recibí un paper privado de la Fundación Capital, que yo creo que sigue siendo presidida por Martín Regrado, creo, planteando lo mismo, ¿no? Que esto está muy bien, pero que por supuesto fue el resultado de un adelantamiento de un plan previsto para noviembre. Lo que ocurrió el viernes pasado fue que tanto Caputo como el presidente Milei presentaron este asunto como una cosa que estaba previamente pensada y que fue puesta en práctica justamente en el momento adecuado, ¿no es cierto? Y nadie se creyó mucho eso, porque eso no fue así, ¿no? Veníamos en una especie de mini crisis, no sé cómo, no quiero exagerar, ¿no es cierto? Pero había declive de reservas, tensiones cambiarias, indefiniciones respecto a la política cambiaria, que generaron un malestar que el viernes derivó en que el viernes pasado se perdieron 400 millones de reservas, ¿no es cierto? Entonces esto de decir, bueno, el plan está fenómeno, pero suerte que lo hicieron ya, porque si no, no llegaban, es lo que evidentemente irritó ayer muchísimo al gobierno, al punto tal que Hernán Lacunza fue acusado de mentiroso, de econochanta, qué sé yo, estas cosas, mandril, ¿no? Todas las barbaridades que le dijeron, ¿no? El ministro Caputo le escribió un tuit que le puso que él lo apreciaba mucho, pero dejemos las mentiras para los kirchneristas, toda una exageración inútil para presentar las cosas como el resultado de una genialidad y no de un momento complicado, ¿no es cierto? Se agravó cuando Mauricio Macri también elogió el plan y dijo, bueno, devaluación va a haber, ¿no es cierto? Dijo Macri. Bueno, sí, obviamente, devaluación va a haber, ¿no? Y de hecho la hubo, ¿no? Que es lo que tenía que pasar, digamos, es decir, y está muy bien que haya ocurrido una confluencia cambiaria. Elisa me corregirá después, estoy diciendo cosas incorrectas, pero ciertamente subió el oficial y bajaron los dólares libres y confluyeron en algo parecido a 1.200 y pico, ¿no es cierto? Y a partir de ahora funcionará el mercado en las bandas 1.000 a 1.400, punto. Bueno, y esto derivó, este comentario de Macri ya por supuesto fue tremendo porque Milei reaccionó acusando a Macri de traidor bajo el argumento de que demoniza a su hermana. Bueno, la hermana del presidente es funcionaria pública y es una actora política crucial. Se ve que no se puede hablar de ella, porque hablar de ella es demonizarla, ¿no? Que susceptibilidades, ¿no? Y que Macri está cuidando sus negocios y que la ciudad es una mugre, ¿no? Entonces, ayer
esto es evidente, el gobierno detonó de modo deliberado la relación con Mauricio Macri, ¿no? Lo acusó de traidor, de corrupto y de inútil. Básicamente las cosas que deduzco que le ha dicho el gobierno, ¿no es cierto? La traición aparentemente tiene que ver con este señor Antonio Gutiérrez Rubí, del que hablamos ayer, que está por ser expulsado de la Argentina y de quitado su estatus migratorio, porque el gobierno le atribuye a Gutiérrez Rubí, cuando era asesor de Sergio Massa, haber creado sobre Milei, una campaña sucia. A ver, campañas sucias hay en todas las campañas electorales de la Argentina y del mundo y son horribles. Probablemente Gutiérrez Rubí haya hecho eso, pero todo el mundo hace eso, ¿no es cierto? No ha sido solamente él, ¿no? Traición por la espalda, lo llamó a esto Milei contra Macri, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que lo que está pasando acá es que, siendo que ya está rota la cuestión en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno aspira a romperla en la provincia de Buenos Aires, pero quedándose con una parte del PRO. Esto es, como parece visible, acordar con los diputados Ritondo y Santilli sin Macri, ¿no? Se entiende lo que digo, ¿no? Esto es, no hacer un acuerdo, ¿no? Hacer un acuerdo en la provincia para enfrentar a Kicillof y Cristina Kirchner, pero que ese acuerdo excluya a Macri, ¿no? Veremos cómo sigue, pero la cuestión está en que luego la euforia desatada del gobierno, tan triunfalista y tan autoritaria, la terminaron ligando, por ejemplo, otra vez Jorge Fernández Díaz, Alfredo Leuco, Carlos Pañi, a Carlos le dijeron que lo acusaron de operar para que haya una devaluación, para cobrar su sobre, ¿no? Quiere decir que una persona que cree o que creía, como Pañi, como yo y como tantos argentinos, que había algún nivel de atraso cambiario, eso no es un punto de vista, sino es un plan, ¿no? Para devaluar. Eso no es un devaluacionista. ¿Quién devaluó finalmente ayer? El gobierno. Como corresponde, ¿no es cierto? Fue lo que pasó ayer, se devaluó el 9% la moneda al tipo cambio oficial. Está fenómeno, es lo que debía ocurrir, ¿no es cierto? Pero como para disimular o quién sabe para qué, la culpa la tiene Pañi, que operaba para que ocurra lo que el gobierno tuvo que hacer el viernes y ayer, para cobrar su sobre, ¿no es cierto? O sea, habrá algún devaluacionista que inspira a Carlos Pañi para que Pañi piense lo que Pañi piensa. Lo propio con Leuco, con Fernández Díaz, con Lacunza y con todos los mandriles que se contraponen al gobierno, ¿no es cierto? Bueno, así que nada, me da la impresión, en resumen, que ayer fue un día bueno, un día razonable, un día tranquilo, un día con algún nivel de confianza sobre el programa económico anunciado por el gobierno, pero que esto acentuó los costados más, más intolerantes del gobierno contra todo el mundo, al divino botón, ¿no es cierto? Con excepción de que es evidente que quieren efectivamente romper con Mauricio Macri. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar de esto después con Claudio. Ayer Cristina Kirchner, lo cuento rápido, aceptó las condiciones de Kicillof para suspender las PASO y finalmente que la provincia se vote como ya se resolvió antes de las elecciones de octubre próximo, ¿no es cierto? Una especie de rendición de Cristina, después Claudio nos lo va a responder. Eventualmente Cristina habrá visto una encuesta que se conoció ayer, hecha por la consultora CB, Consultora de Opinión Pública. CB son las iniciales de Christian Boutier, que es un encuestador, que muestra que en 24 municipios de Gran Buenos Aires, Kicillof se impone sobre Cristina en 18 de ellos y Cristina solamente en 6, ¿no? Voy a mencionar los 6, porque el resto son todos aparentemente inclinados a Kicillof, que son Hurlingham, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Quilmes y San Miguel. Allí se impone aparentemente Cristina Kirchner.
En todo el resto del conurbano lo haría Kicillof, y esto eventualmente habrá influido, presumo yo, en Cristina para deponer, digamos, su combate con Kicillof, al menos parcialmente. Veremos, ¿no es cierto? Y finalmente, antes de escuchar a los chicos, digamos, que tienen cosas muy importantes para contarnos hoy, les cuento un poco el estado de cosas del mundo esta mañana. Ayer Trump, el presidente norteamericano, ha reiterado su hostilidad contra Europa, con un planteo tan primitivo y tan rústico, yo diría hasta más rústico de los planteos que ha hecho en Argentina sobre el tema el señor Guillermo Moreno, ¿no? Se quejó de que los norteamericanos le compran a los alemanes, lo leo textualmente, tenemos millones de sus coches, ¿no? BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, muchos otros, ¿no? Vienen por millones, ¿no? Pero ellos no. No hay Chevrolets en Múnich, ¿no es cierto? Esta frase, tan tonta, tan rudimentaria y tan primitiva, sugiere que Trump aspira a que haya un equilibrio comercial auto por auto, ¿no? Y ustedes imagínense la escena, ¿no? De cientos de negociadores europeos y norteamericanos negociando cuántos Audis van de Alemania a Estados Unidos versus cuántos aviones Boeings van de Estados Unidos hacia Europa, y así producto por producto, pieza por pieza, ¿no es cierto? Una visión que supera el delirio de Moreno y que nos remonta al mercantilismo del siglo XVII, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, China ayer anunció que suspende las exportaciones a Estados Unidos de piezas automovilísticas, de piezas aeroespaciales y de semiconductores. Así que la cosa se agrava, ¿no es cierto?, con China, ¿no? Y Trump está a punto de recular de vuelta, ya retrocedió en varios aspectos, ahora considera pausar los aranceles a los productos del sector automotor, porque claro, se habrá dado cuenta que los autos están construidos en muchos lugares del mundo. Yo recuerdo que Argentina, no sé ahora, le vendían, por ejemplo, las cajas de cambio a todas las fábricas Mercedes-Benz del mundo, ¿no? En las cajas de cambio, creo que de los camiones, ¿no? Y así funciona el mundo automotriz, está totalmente integrado, ¿no? Un auto hoy en día, no sé, no es de ninguna parte, ¿no? Se hacen partes en toda parte del mundo. Así que bueno, evidentemente Trump estará aprendiendo esto recién ahora, y ayer anunció que eventualmente va a quitar los aranceles porque va a complicar, por supuesto, la industria, va a terminar complicando al Chevrolet, diciendo que él se queja de que los alemanes no compran Chevrolet. Y claro que no van a comprar Chevrolet los alemanes, compran BMW, ¿no es cierto? Bueno, Bueno, ayer ocurrió un episodio muy interesante con la Universidad de Harvard, porque Trump amenazó con quitarle una parte del financiamiento de Harvard que es público, ¿no? Que son 9.000 millones de dólares, mira vos la cifra, ¿no? Y a cambio de que Harvard tenía que aceptar los dictados de Trump en materia de tolerancia con los puntos de vista adversos, ¿no? Entonces Harvard le contestó de manera brutal, ¿no? Y le dijo que la universidad no renunciará a su independencia ni a los derechos que le garantiza la Constitución. Ni Harvard ni ninguna universidad privada puede permitir que el gobierno federal la controle. Harvard no está dispuesta a aceptar exigencias que van más allá de la autoridad legítima de esta administración o de ninguna otra. Y entonces anoche creo que hubo ya un anuncio de recorte de fondos a la Universidad de Harvard, ¿no? Bueno, ayer el presidente Trump, y con esto voy cerrando, recibió a Nayib Bukele, el muy controvertido presidente de El Salvador. Trump está usando a El Salvador como cárcel, ¿no es cierto? Bueno, y envía hacia allí a deportados. Y hubo en la última deportación, aparentemente hubo un error, ¿no? Deportar a una persona que no debía ser deportada, a un señor salvadoreño casado con una norteamericana y con hijos norteamericanos, llamado Kilmar Armando Abrego García, ¿no? Residente en el condado de Maryland, ahí muy cerca de la ciudad de Washington, ¿no? Total que la corte le ordenó al gobierno norteamericano que restituya a Estados Unidos a este hombre
que aparentemente fue deportado por error. O sea, no era un terrorista, ¿no? Aparentemente. Y entonces Trump resolvió anunciar ayer junto al presidente Bukele en la Casa Blanca que él no iba a cumplir esta orden judicial y que esto era un problema de El Salvador. Quiere decir que, fíjense ustedes el agravamiento de cosas, que las garantías constitucionales en Estados Unidos en materia de derecho de defensa están anuladas, ¿no? Te deportan, te mandan a El Salvador, eventualmente por error. Entonces un turista, ¿no?, que pasea por Nueva York o por San Francisco, y a la oficina de migración se le ocurre que sos eventualmente un terrorista y te mandan a El Salvador, ¿no? Entonces la Corte le ordena al gobierno que retrotraiga la medida porque fue una equivocación. Un turista o un residente o una persona, que sea lo que sea. Y la respuesta de Trump fue: yo no tengo por qué cumplir una orden de la Corte, es un problema que tiene que arreglar El Salvador. Peligrosísimo, peligrosísimo. Bueno, y finalmente les cuento de Ucrania y Rusia, ¿no? Con independencia de que Trump prometió terminar la guerra en 10 minutos, Putin sigue atacando infraestructuras civiles en Ucrania. Hubo un ataque muy grave el fin de semana, con muchos jóvenes y niños muertos en el Domingo de Ramos. Ayer han atacado con misiles a Odessa y a Kharkiv. Y fíjense ustedes que la revista The Economist acaba de decir ayer que Rusia continúa causando muertes en ciudades ucranianas, pero está atacando más que antes con misiles y con drones a civiles, ¿no es cierto? Bueno. Y ayer Trump habló del tema y dijo: esta guerra no la empecé yo, la empezó Biden. Hay que ser cara dura, ¿no? Y que la culpa de la guerra la tienen Biden y Zelensky. Como si Putin no hubiese invadido Ucrania, ¿no? Bueno, obviamente que le contestó Zelensky y le dijo: mire, señor, venga acá a Kiev a ver lo que su amigo Putin está haciendo con nosotros, cómo está masacrando a Ucrania, ¿no es cierto? Pero bueno, efectivamente Trump, que está muy loco, dijo que la guerra había sido empezada por Zelensky y por Biden. Ayer, y con esto cierro, me queda un tema más. Sí, un tema más, y ya con esto no los molesto más hoy. Ayer, no lo comenté ayer porque no se me pasó, pero lo comento ahora, escribió en Clarín un artículo muy genial, y como siempre ocurre con él, brevísimo, pero genial, Carlos Perellana, bajo el título Trump en la niebla de la guerra, ¿no? Muy interesante, búsquenlo, es alucinante. Y en un momento él dice que decididamente el divorcio atlántico se ha consumado, ¿no? Esto ¿qué es el divorcio atlántico? La ruptura de Occidente, ¿no? La ruptura de Trump con el mundo occidental. Cosa que Carlos, y me consta porque yo estaba presente, lo pronosticó en una conferencia en el CARI hace varios años, ¿no es cierto? Bueno, y por último, otra recomendación, y con esto termino, que tiene que ver con Mario Vargas Llosa y con su muerte, ocurrida este fin de semana en Arequipa, Perú. Ayer sus hijos, Rodrigo, Álvaro y Morgana, anunciaron que el resto de sus padres fueron cremados en el Perú. Y se ha escrito, y acá se le dio bastante poca importancia en Argentina, sobre todo en la tele, pero en el mundo fue una noticia muy importante, ¿no? Por el carácter universal, por supuesto, de Vargas Llosa, ¿no? Entonces ha habido muchos comentarios sobre su obra, por supuesto es indiscutible, sobre su papel en la historia de la literatura latinoamericana, un montón de cosas, ¿no? Pero una de las cosas más interesantes que leí sobre él la escribió una periodista llamada Patricia Kolesnikov en el portal Infobae, ayer a la tarde, ¿no? Y lo que describe Patricia en su artículo es a un personaje cuyo pensamiento era difícil de encasillar. Y esto me pareció muy interesante en un momento, de tiempo a esta parte, y muy en Argentina, todo procura ser encasillado, ¿no es cierto? O sos una cosa o sos la otra. Es más, uno debe ser una cosa o debe ser la otra, porque estás en el medio. Desde la tele te dicen que a los tibios los vomita Dios, ¿no es cierto? Es decir, no ser un trampista macartista o un mileísta enfervorecido, o no ser comunista exacerbado y anacrónico,
quiere decir que sos un tibio, ¿no es cierto? Y en esa condición te debe vomitar Dios. Eso es el mensaje que ofrece hoy la televisión argentina, ¿no? Y claro, entonces ¿dónde lo pones a Vargas Llosa, ¿no? Porque Vargas Llosa es un tipo inclasificable, por suerte, ¿no? Y como corresponde. Y de ahí radica su universalidad y su genialidad, ¿no? Y ella recuerda, por supuesto, Patricia, en su artículo, debe estar en el portal, lo pueden buscar, se llama Con Thatcher y contra Trump, Vargas Llosa y un pensamiento difícil de encasillar. Entonces, claro, él era un liberal, pero no era un conservador, ¿no? Entonces no le gustaba el populismo y tampoco, por lo tanto no le gustaba Trump, ¿no? Y al mismo tiempo de ser una persona liberal y más bien de derecha, estaba contra la prohibición del aborto y estaba a favor de la venta libre de drogas, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, en su momento fue un fanático de Fidel Castro y después cambió, ¿no? Que es una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Que la gente pueda cambiar, sobre todo para bien, ¿no es cierto? Entonces me pareció un aspecto, un detalle, digamos, pero un aspecto muy destacable de este personaje tan grandioso, tan genial, tan universal, que tenía además de todo esta característica de que era prácticamente imposible encasillarlo, ¿no? Él decía, en un momento dijo, con esto cierro, una vez le preguntaron, bueno, finalmente, ¿para qué servía la literatura, no es cierto? Y él dijo, bueno, para despertar el pensamiento crítico, ¿no? Y para abrirnos la cabeza, ¿no? Que él la tenía, por suerte, muy abierta. Bueno, dicho todo esto, y a las 9:32 saludamos a Elisa de Péjar. Hola Elisa, buen día. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, primer día del cepo, veremos qué pasa el segundo. Ayer creo que tuvimos solamente una foto, no podemos pensar que nada de lo que ocurrió ayer es definitivo, ¿no? Falta bastante terreno por recorrer pese a esa euforia del gobierno, del presidente que lo llevó hasta cantar algunos temas y despacharse, como vos decías, muy burdamente contra algunos referentes de la oposición, contra analistas y demás. El dólar registró ayer en este primer día de devaluación y de cepo o limitado o restricciones limitadas, se ubicó en 1.233, es una suba de casi el 12%, un poquito menor fue la suba que registró el dólar mayorista. Y vos preguntabas recién cómo definimos a este nuevo dólar. Yo creo que hay que definirlo como el dólar oficial. ¿Cómo se llama? Para mí es el dólar oficial, porque el presidente dijo ayer anoche insistentemente en este reportaje con Fantino, hablaba de dólar único. La verdad que único no, porque no es el único dólar. Claramente están los dólares financieros, siguen existiendo, ayer bajaron, vos lo mencionabas recién, todavía no están en el mismo nivel que este nuevo dólar que debería ser o debería llamarse oficial, pero bueno, no hay un solo dólar, están también, el dólar blue sigue cotizando, sigue habiendo algunas mínimas, por supuesto, pero hay operaciones, está el dólar mayorista, así que me parece que lo que lo define es que es el oficial. Y en cuanto al tema de intervención, el Banco Central ayer no compró ni vendió dólares, pero sí marcó la cancha, y fue al principio de la rueda, de la jornada, cuando hizo una oferta que después no se ejecutó, pero es una oferta de 50 millones de dólares en un momento en que las pizarras recién había comenzado a operar. El mercado estaba marcando un dólar de 1.290, ¿sí? Mucho más cercano a los 1.300. Después terminó, bueno, en ese momento ahí apareció esa oferta del Banco Central. No tuvo que vender esos dólares porque el mercado reaccionó inmediatamente hacia la baja. Bueno, superó, en realidad perforó la barrera de los 1.200, estuvo mucho tiempo ayer en 1.190, 1.180, y eso lo festejó públicamente el presidente y terminó en 1.233. Veremos a ver cómo continúa en el día de hoy. Pero si vemos cómo operaron los futuros ayer,
podemos tener algún elemento o al menos por ahora, que es lo que está esperando el mercado para la continuidad de abril. Hasta a fines de abril el dólar se ubicó en 1210 también en esos contratos, 1244 a fines de mayo, con lo cual están observando que ese va a ser por lo menos el nivel en que se va a manejar en las próximas semanas la cotización del dólar, llamémosle oficial. Ayer las reservas del Banco Central marcaron su piso y suponemos que desde hoy se va a dar vuelta a esa página. Se ubicaron en 24.301 porque recordemos que se computaron recién ayer los 398 millones que el Central vendió el viernes en esa rueda tan compleja previa al anuncio del crédito, del préstamo del fondo y del levantamiento parcial del cepo. Hoy además está previsto el ingreso de del primer tramo, del primer desembolso del fondo, unos 12.150 millones que van a fortalecer en principio ese número complicado de las reservas del Banco Central. Y no, como lo contamos ayer, no hubo definición y no va a haber, por lo menos por los próximos días, o al menos esa es la línea que bajan desde el Banco Central, no va a haber cambios en cuanto a la tasa de referencia del Banco Central. Lo que sí hay, y ayer hubo mucho movimiento con esto, es que los bancos privados están subiendo la tasa de interés de los plazos fijos. Por ejemplo, el Banco Nación ayer subió 7,5 puntos la tasa de interés de los plazos fijos, un número bastante significativo. Estaba pagando 29%, ahora pasó a pagar 37%, así que es un número importante con una rentabilidad mensual del 3,1%. Y lo mismo en diferentes proporciones, en la misma política están aplicando los bancos privados. El banco, por ejemplo, Galicia también subió ayer 5 puntos, todos ubicándose por encima del 30% en los niveles de rentabilidad, mientras se espera que va a ser el Central, pero por lo pronto no tiene una decisión tomada respecto de qué va a ocurrir con la tasa de interés de referencia. Y la preocupación en medio de la jornada de ayer tiene que ver con lo que va a ocurrir con la inflación. Vos mencionabas hace un ratito los dos informes que se conocieron de JP Morgan y Morgan Stanley, que hablaban claro, y elogiaban fuertemente las medidas, etcétera, pero también esos informes planteaban y deslizaban la inquietud respecto de qué puede ocurrir con la inflación en las próximas semanas. Y ya empiezan, a la par de que en algunos cadenas de supermercado, de mayoristas, empiezan a hablar de nuevas listas de precios con aumentos que en algunos casos son del 3, del 5, del 10%. También los analistas empiezan a revisar sus números respecto de qué es lo que va a pasar con la inflación en este mes, en el mes de abril y por lo menos en el mes de mayo también. En ese sentido, Ferreres, la consultora de Ferreres, ya advirtió que espera por lo menos un 5% de inflación para abril. El gobierno ayer, y particularmente el presidente, salió a negar esto, dijo que bueno, no van a poder venderle nada a nadie, se lo van a tener que meter en algún lugar. Pero la verdad que los analistas ya están detectando subas de precios que incluso vienen de arrastre de antes. O sea, ya tenías el escenario de marzo, que el dato se conoció la semana pasada, el viernes pasado, pero ya venían relevando subas de precios bastante importantes en los primeros días, en la primera quincena de abril, y a esto si le sumamos lo que ocurrió ya con esta decisión del levantamiento del cepo, y que en alguna medida va a generar un aumento del dólar oficial, evidentemente esto se va a trasladar a los precios y es lo que provoca que los analistas ya estén observando
un nivel de inflación acelerado, por lo menos para lo que es abril y también lo que es el mes de mayo. Yo creo que al menos lo que ellos observan, difícilmente se pueda comprobar o percibir una desaceleración antes del mes de junio, con lo cual, bueno, vienen 2 meses complejos porque es difícil también que los ingresos de los sectores con ingresos fijos vayan a compensar esa suba en los precios. Digo, le hace salarios, jubilaciones, es difícil que puedan compensar ese nivel de precio cuando de hecho hay muchas paritarias firmadas con aumentos salariales que promedian el 1% mensual, ¿no? Muy debajito de la inflación. Otro de los puntos también me parece muy relevante y a prestar atención en los próximos días tiene que ver con la advertencia que lanzó ayer el presidente a los exportadores del campo, básicamente, al agro, que ayer de hecho hubo reuniones de la mesa de enlace con la Secretaría de Agricultura por esto, porque, bueno, más que advertencia, algunos en el campo hablaban de extorsión, en el sentido de decirles, apúrense muchachos a liquidar porque en junio se va a terminar con esta baja de retenciones temporal que rige desde el mes de enero. Pero bueno, lo cierto es que al menos los números que hacían ayer los analistas del sector agropecuario y también las exportadoras, es que con el nivel del dólar que tenía ayer, que representa apenas una ventaja de una diferencia positiva de 50 pesos respecto de lo que estaba el dólar blend, y con un mercado internacional muy convulsionado, porque hoy, por ejemplo, me contaba un exportador en realidad, que del precio internacional de la soja neto al productor, es decir, descontando los gastos, descontando las retenciones y demás, le queda $288 por tonelada, que es una pérdida bastante significativa respecto de los números que están teniendo. Y hay que tener en cuenta también que hay por lo menos 4.200 millones de soja y otros granos retenidos, dispuestos o listos para exportar, que por decisiones de tipo de cambio, del convulsionado escenario comercial a nivel internacional por la caída de los y que obviamente golpea sobre los precios de la soja, sobre los precios de los granos, están retenidos en Silobolsa y que son de la cosecha anterior, no son de la nueva cosecha. Así que me parece que este es un tema bastante importante, porque para el gobierno que liquide el campo es decisivo en la apuesta de... Es vital. Vital para poder cumplir con una de las metas del fondo, que es la acumulación de reservas. No tiene otro ingreso posible más allá de lo que pasa, por supuesto, con la energía, que también está golpeada por la baja internacional del petróleo. Evidentemente el escenario internacional no es el mejor para la Argentina, pero necesita forzar de alguna manera que, bueno, el campo venda, y el contexto, dice el campo, no es el mejor para vender. Pero bueno, esa es la situación, y el tercer elemento, me parece, en la agenda de ayer es la visita de Bessent y sobre todo el empeño de Estados Unidos para que Argentina avance un desarme del swap con China. Me parece que es uno de los ejes más allá del tema del comercio, del tema comercial, si podemos acercarnos o no, del tema de los elogios que plantea el secretario del Tesoro hacia la gestión de Milei. Digamos, el deber que pidió cumplir tiene que ver con que el Banco Central junte reservas y le ponga fin al swap con China, que seguramente es uno de los objetivos de Estados Unidos en su afán de fortalecer su alianza con Milei, y con eso sacar a China de América Latina, ¿no? Claro. Elizabeth, gracias. Estamos presentando a Alejandro Gomel. Ale, querido, buen día. Día de euforia ayer, Sí, así es, Marcelo, muy buenos días. Día de euforia y sobre todo esta idea de volver a retomar la iniciativa. Venía a la defensiva el gobierno, desde aquel famoso discurso de Davos, ni hablar con el tema Libra. Habían perdido algo central para el gobierno, para todos los gobiernos, ¿no? Y que había mantenido el año pasado, que es la iniciativa. Que se hable de lo que el gobierno quiere. Bueno, esto es lo que pudo retomar a partir de los anuncios
anuncios del último viernes y esto se festejaba. Evidentemente hubo ayer sí festejos, de hecho que cruzaron, el presidente cruzó el Ministerio de Economía, subieron al quinto piso, hubo abrazos, festejos, casi como si hubieran ganado un campeonato de fútbol, algo así se veían los festejos. Ellos mismos se ocuparon de incluso repartir, distribuir las fotos de esos abrazos y festejos después de la visita de Scott Bessent a la Casa Rosada, con un despliegue de seguridad como se ha visto pocas veces dentro mismo de la Casa Rosada, donde no se podía caminar prácticamente por ningún lado, donde eran muy celosos de lo que hacían, especialmente los periodistas, ¿no? Que no se mueva mucho alrededor de lo que es la sala de prensa. Un fallido intento de hacer una conferencia de prensa. De hecho, el visitante Scott Bessent estaba dispuesto a alguna ronda además de lo que se vio que fue la declaración de hacer como se suele hacer en estos casos, ¿no? Poder contestar un par de preguntas. Del gobierno argentino prefirieron que sea un discurso, además grabado, ¿no? Un mensaje que además no fue en vivo, fue grabado minutos antes de ser emitido al aire, y esta idea de volver a retomar el camino. Completo lo que decía Eli de la visita de Scott Bessent, que preguntábamos, bueno, ¿para qué iba? ¿Para qué venía? ¿Qué pasaba? Y ahí hay algunos datos que nos daban interesantes, además de lo declamativo, lo que se escuchó, el apoyo al programa argentino. Vino también acompañado por algunos empresarios importantes y cargado de promesas de inversiones. De hecho, estuvieron con el presidente antes de la reunión, con el propio Bessent, algunos empresarios que los trajo Soledad Cedró, la conocés, la presidenta de la CEPAC, de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que decíamos trajo algunos empresarios, le acercó al presidente Milei, y abiertamente, y esto sí lo decían, y después el propio Bessent lo dijo en la nota que dio a Bloomberg, ¿no? Que Argentina junte reservas y que de esa manera pueda liberarse del swap con China. El primero fue unas charlas de pasillo en Casa Rosada, y cuando se escuchó la entrevista que le dio a Bloomberg, bueno, lo blanqueó Bessent, ¿no? Que vino para eso, vino para marcar claramente que en esta guerra, de esto entendés mucho más vos que yo, Marcelo, lo que está pasando en el mundo, y la reconfiguración que plantea Trump, quieren que la Argentina, no lo pueden hacer obviamente con Brasil, que tiene a Lula como presidente, pero tener en la Argentina un respaldo que en esta parte del sur de América tenga un apoyo incondicional, y sacar a China del juego aquí en la Argentina, ¿no? Ahí un poco se entiende que una persona tan importante como es Bessent haya venido, se tomó un avión. Algunos contaban que estuvo más tiempo entre y de vuelta arriba del avión que lo que estuvo en la Argentina. Mirá la importancia que le habrá dado, y que tiene que ver con esto, ¿no? Que que la mirada que hay que darle, me explicaban, es esta, ¿no? Lo que está pasando a nivel mundial, y por eso la importancia estratégica que puede tener la Argentina, como decíamos, no pudiendo apoyarse en el principal país de la región, en Brasil. Bueno, Argentina es el lugar que están buscando, ¿no? Allí la importancia de esta visita. Ale, hay una mezcla ahí, me parece a mí rara, algo turbia, o en todo caso cuyos límites están un poco desdibujados, entre la política y los negocios, ¿no? Es una impresión mía, ¿no? Este hombre vino con un inversor. Sí. Pensá que Bessent era al mismo tiempo un tipo del mundo de los fondos de inversión. Trajo a un tipo de un fondo de inversión que tiene acciones en Argentina, en el Banco de Galicia y en YPF, y que supongo que aspira a tener acciones. A ver, no es que trajo inversores para abrir fábricas, seguramente trajo un inversor para comprar bonos, ¿no? Claro. O cosas por el estilo, ¿no? Así que a mí me parece que hay, en el mundo Trump, digamos, hay un límite ahí un poquito desdibujado, ¿no? Entre los negocios y la política, ¿no? Que tendrá que ver esta gente del CIPAC, o como se llame, con una visita oficial del secretario de Estado, del secretario de Comercio, Tesoro norteamericano, ¿no? Medio raro todo, ¿no? Pero bueno.
Sí. Pero fue así, es decir, salieron del despacho. Me imagino que me entendés. Sí, no, digo que fue, cronológicamente fue así, salió del despacho Soledad Cedró con este hombre que decís, Rod Citron, creo que es el nombre, lo tenía por acá anotado. Citron, sí. Salieron del Citron o Citrones, sí. Sí, salieron del despacho y a los 10 minutos entró este hombre, ¿no? Entró el funcionario. Es decir, fue en casi en el mismo momento. El tipo parecía un el secretario del Tesoro parecía un lobista. Sí. Esa fue mi impresión, ¿no? Sí. Este hombre Citron es el jefe o lo que sea de un fondo de inversión que se llama Discovery Capital Management o cosas por el estilo, que tiene acciones en muchas compañías del mundo, entre ellas tiene un porcentaje importante del Banco Morgan, ¿no? Y otros porcentajes menores de compañías muy importantes. Y entre su cartera de inversión está YPF y está el Banco de Galicia, ¿no? Que tiene acciones, porcentajes importantes. Sí. Bueno, nada, me resultó todo un poco ahí en el límite, ¿no? Muy en el límite. Y lo último, que parece casi infantil, bueno, cortito porque parecía casi infantil, pero se escuchaba ayer en Casa Rosada, pero se acaba de acordar nuevamente la extensión del swap con China, y decían, no, vino el Banco Central de China a proponerlo, fueron ellos, no lo buscamos nosotros, ellos hicieron todo. ¿Qué sé yo? ¿Qué le podés contestar? Ay. Nada, gracias, Ale. Hola, Claudio, buen día. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, vos sabés que también podemos decir que en otras latitudes hablaron de un poco de alivio, especialmente en La Plata, y luego del tuit que Cristina Fernández de Kirchner decidió escribir para finalmente dar la orden de dar marcha atrás. Quienes nos siguen por Net TV, Marcelo, van a poder ver en parte el tweet, este nuevo modo epistolar que utiliza la dos veces presidenta en este caso para pronunciarse sobre un tema que si bien ahora registra un poco de alivio, no ha bajado la tensión. Me refiero a la interna en la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner finalmente dijo, bueno, he dado la orden para que tanto la senadora Teresa García como Facundo Tiñanelli en diputados retiren el proyecto para insistir con la concurrencia de las elecciones bonaerenses. Es decir, para aumentar más la pulseada en la legislatura bonaerense, en las dos cámaras, para insistir con este tema que divide posiciones, si desdoblar o realizar todas las elecciones juntas el 26 de octubre, fecha de las elecciones legislativas nacionales, recordemos, con boleta única de papel, ¿sí? Un dato clave en la arquitectura electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo menciono? Porque con boleta única de papel, el 26 de octubre se rompe la posibilidad del arrastre de los intendentes del conurbano, que son precisamente los jefes comunales, los más compenetrados, especialmente primero con el desdoblamiento que el gobernador Axel Kicillof ya oficializó mediante un demoradísimo decreto que finalmente terminó de catalizar parte de la discusión política. Recordemos, el calendario electoral ahora tiene por delante, Marcelo, 7 de septiembre, elecciones legislativas y para concejales en la provincia de Buenos Aires, 26 de octubre, elecciones nacionales con boleta única de papel, al menos ahora, hasta hoy, tenemos el 13 de julio como las fechas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Buenos Aires. Posiblemente el Senado hoy avance con uno de los proyectos impulsados por el gobierno bonaerense para suspender las PASO bonaerenses. Hasta ahora en los papeles siguen en pie y esa demora ha sido producto de los tironeos con Cristina. Así es que un poco de alivio, el alivio digamos es al menos provisorio porque la semana pasada la situación y la tensión había escalado mucho en términos ya de errores de comunicación, porque algunos se preguntan y dicen, bueno, si directamente en este escenario de desdoblamiento no hay un acuerdo político, bueno, el Movimiento Derecho al Futuro que conduce a Axel Kicillof va a ir con sus candidatos y ¿qué va a pasar con el peronismo en la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof? Tiene el control total para poder definir las listas. Así es que en este contexto se abre nuevamente la pulseada por la lapicera. Pulseada por la lapicera que está abierta ahora con una concesión que hizo Cristina Fernández de Kirchner de
aunque insiste de que ella considera de que es un error llevar adelante el desdoblamiento, retira la idea de unificar las elecciones. ¿Qué va a pedir a cambio? Eso es lo que se pregunta en La Plata. ¿Cristina recula con esto para después no aceptar la injerencia de nadie sobre su lapicera, o se viene una discusión finalmente de compartir la lapicera para armar las listas? Esta es la pregunta. La otra pregunta es el desafío logístico. El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo, ya está buscando desactivar la resistencia en la justicia, tanto en el máximo tribunal de la provincia como también en el juzgado federal con competencia electoral en La Plata, es decir, firmar convenios para realizar estas elecciones en forma inédita el 7 de septiembre, que va a implicar un comando general electoral con la presencia de las Fuerzas Armadas, pero también de la Policía Bonaerense. Viene todo un momento todavía de definiciones técnicas y logísticas. La definición política es que en este momento Cristina Fernández de Kirchner cedió un casillero en medio de la pulseada con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Hay mucha desconfianza porque, insisto, en La Plata se preguntan y dicen: ¿Cristina recula, pero para no compartir la lapicera? Bueno, esta es una de las preguntas, pero así como viene este escenario, Marcelo, Cristina Fernández de Kirchner, candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral, y aparece también la posibilidad de que Sergio Massa también sea candidato y juegue por la primera sección electoral, por el norte bonaerense. Así que algunos se preguntan y dicen: ¿Cristina Fernández de Kirchner en este contexto está reafirmando un repliegue respecto a su influencia? Bueno, hay que verlo. Por lo pronto, en los dos bandos coinciden que si la discusión pública sigue empeorando, como empeoró la semana pasada, con una intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tratando a Axel Kicillof como mínimo de desagradecido y con una pirotecnia que empieza a ensuciar la conversación pública, ahí es donde se preocupan. Quizás eso es también otro de los puntos que llevó a las dos veces presidenta a resignar la idea de la concurrencia electoral y de abrir otra negociación. El tema es que muchos creen que Cristina va a abrir una negociación, pero con un subtítulo, y es: la lapicera es mía y no la comparto. Muy bien, querido Claudio, gracias. Un gusto, como siempre. Román Ayuch. Hola, Román, buen día. Hola Marcelo, buen día. Una referencia, al menos para lo que va a pasar hoy a las 4 de la tarde en el fútbol internacional. Partido revancha de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ese que es el que más disfrutamos, ese torneo, digo, porque es el que observamos como espectadores. Claro que cuando aparece algún argentino en el medio, siempre nuestro corazoncito y nuestro deseo se vuelca para algún lado. Va a pasar esta tarde cuando Dibu Martínez ataje para el Aston Villa, va a estar jugando contra el PSG, el Paris Saint-Germain, probablemente el equipo parisino más terrenal de los últimos años, paradójicamente o no, al mismo tiempo el de mejor rendimiento. 3-1 ganaron los parisinos en la ida, van a jugar ahora en el Villa Park, en Nottingham. Vamos a ver cuánto puede empujar Dibu desde el arco y qué es capaz de hacer su equipo para revertir esta tendencia desfavorable de 2 goles. Y en el otro juego de cuartos de final, el Barcelona, que vuelve a ilusionar a toda la gente en Cataluña, como en los tiempos de la MSN, Messi, Suárez y Neymar, como los grandes 3 atacantes que tuvo cuando ganó por última vez la Champions, pero ahora con Lamine Yamal, el juvenil, el chico de 17 años, más Rafinha, el brasileño, y Robert Lewandowski, el goleador polaco. Va a jugar a Dortmund, al Signal Iduna Park contra el Borussia, pero con una victoria en la ida de 4-0, que salvo que ocurriera una catástrofe, lo va a depositar en las semifinales. Para mañana los otros 2 platos fuertes, naturalmente que el más significativo, el más importante, es el del Real Madrid, que tendrá que levantar el 0-3 contra el Arsenal en el Bernabéu, y en el Giuseppe Meazza en Milano va a estar jugando el Inter, que le ganó 2-1 al Bayern Múnich como local, completando lo más importante, la crema de la crema, lo más distinguido del fútbol europeo entre hoy y mañana en los partidos revancha de la UEFA Champions League en el viejo continente.